He intentado escribir una respuesta al señor Díaz Rato, al señor don Enrique Díaz Rato, pero por alguna extraña razón no se ha subido. Y digo, bueno, pues mejor hago una video respuesta, una disertación, porque la pregunta lo merecía. He dicho en algún vídeo que España es un país tan envidioso que aquí se envidian hasta los males, porque si la envidia es la tristeza del bien ajeno, aquí hay incluso tristeza del mal ajeno. Y el señor Enrique Díaz Rato entendió que estaba diciendo que España era un país más envidioso que otros, lejos de mí, tal cosa, aunque esbocé una primera respuesta muy improvisada diciendo que, bueno, es cierto que nosotros siempre hemos tenido esa percepción de que los españoles somos envidiosos. O de que, bueno, ahora matizaremos esto. Si nos ponemos a pensar en nuestra gran literatura, vemos que el Cid es víctima de las envidias y que los 7 infantes de Lara, que es una historia muy parecida a la del Cantar de los Nibelungos, a la de las rencillas entre Crimilda, se parecen mucho, pero en el Cantar de los Nibelungos hay más sentimiento de ofensa o de puro odio, en tanto que en los 7 infantes de Lara trasluce claramente la envidia. Una señora tiene 7 hijos y se ofende a esta mujer diciendo que eso lo hacen las puercas, las cochinas, pero evidentemente hay una notoria envidia de una prole tan extensa, de una prole tan vasta. Pero pensando precisamente en la literatura alemana, sin salir de la literatura alemana, me vino a la cabeza Blancanieves, tal como la recogieron los hermanos Grimm, Schneewittchen, y me acordé de una frase de este cuento: Da erschrak die Königin und ward gelb und grün von Neid. Y es algo que me llamó mucho la atención porque, claro, para nosotros alguien se pone verde de envidia, no amarillo. Y en este cuento la reina se puso amarilla y verde de envidia. Recuerdo que esto lo leí en una edición comentada y hacían alguna observación sobre los colores de la envidia. Bueno, evidentemente esto viene de la teoría de los humores, el humor negro, el humor rojo, el humor amarillo y el humor que va asociado a la envidia pues es la bilis amarilla o la bilis verde. Bueno, el caso es que no es tan extraño. He visto que en español también se dice ponerse amarillo de envidia, lo usa por ejemplo Miguel Ángel Asturias y bueno, otros muchos autores. Oscilan entre el amarillo y el verde. Podríamos pensar, todos los países son envidiosos, solo que unos lo son de una manera y todas las familias felices se parecen, todos los países tienen envidiosos, solo que lo son de distintas maneras. Ni siquiera podemos decir, no, es que los alemanes se ponen amarillos y nosotros verdes. No, nosotros también nos ponemos amarillos. No hay ni siquiera que distinguir aquí como hace La Fontaine y como hace Heine a propósito de la estupidez de los españoles, los franceses y los alemanes. Todos los europeos somos idiotas, pero según La Fontaine los españoles somos más locos en nuestras tonterías y los franceses son, si se puede, más tontos, y Heine dice que los alemanes son tontos pero con método. Envidiosos, yo creo que somos envidiosos de la misma manera todos. La envidia es lo mismo, el dolor, la tristeza por el bien ajeno, la tristeza del bien ajeno, pero creo que los españoles hemos superado esa envidia habitual, esa envidia estándar y tenemos, además de la envidia estándar que tiene toda Europa, heredada según Unamuno, según puede demostrar bastante bien Unamuno de los griegos, la cultura
griega es envidiosa, sus dioses son envidiosos, y podríamos decir es una cuestión indoeuropea como poco las civilizaciones indoeuropeas son envidiosas, y eso lo demuestra el Cantar de los Niberungos, este cuento tradicional que es Blancanieves. Pero nosotros los españoles hemos llegado a ese extraño refinamiento de la envidia del mal ajeno. Y alguien que ha estudiado esto muy en profundidad, que es Fernando Díaz Plaja, lo demuestra con varias citas. Bueno, antes de nada quiero leer lo que me ha escrito Enrique Díaz Rato, antes de pasar a esta explicación de que yo no digo que los españoles sean más envidiosos que otros países, somos indoeuropeos como el resto de nuestros vecinos de continente, pero también como los persas y también como los indios. Como poco, es decir, seguramente la envidia encuentra en civilizaciones y tradiciones literarias no indoeuropeas su vía de existir, por supuesto. Bueno, me escribe Enrique Díaz Rato: Eureka, he encontrado, bueno, si queremos pronunciarlo, Eureka, a la griega, he encontrado un estudio reciente, 2021, sobre métricas de envidia comparada yo me imagino a alguien con bata blanca, usted a qué se dedica a la envidia comparada, en diferentes países. Es un estudio de Rainer Zitelmann, vaya, curiosamente, un alemán o un austríaco, un germano en todo caso. Los resultados contradicen su suposición, vamos, yo no lo supongo, es algo que está en nuestra literatura, pero ya lo digo, yo no supongo que España sea más envidiosa. Lo que me llama la atención, y voy a demostrar con alguna cita, es que aquí se envidia el mal, no solo el bien. Aquí se siente la tristeza del mal ajeno. Se envidian los males ajenos. Bueno, pues los resultados contradicen su suposición de que España sea especialmente envidiosa. Francia y Alemania doblan a España en el coeficiente de envidia social, aunque es verdad también que los españoles no quedan bien parados en sentimientos negativos hacia los ricos, pero tampoco son los peores. Bueno, aquí puede haber alguna noción moral, se puede pensar, como Balzac, que detrás de toda fortuna de origen desconocido siempre hay un gran crimen. Detrás de toda fortuna que no se sabe cómo se ha amasado, siempre hay un gran crimen. Hay una oposición moral del español a la riqueza por esta razón, pensando que el que se ha hecho rico algo habrá hecho. Es lo que yo digo de los delfines, ¿sí? Los delfines son muy simpáticos y sonríen y hacen cabriolas, pero para haber ganado la carrera de la evolución, sus buenas putadas habrán hecho. Es decir, sí, los delfines no sonríen, pero algo habrán hecho para sobrevivir, al igual que los supervivientes de los campos de concentración, de los torturadores argentinos. Pues claro, cuando me dicen, no, es que Pérez Esquivel es un superviviente y por lo tanto sospechoso. Esto es algo que tampoco es algo que diga yo en exclusiva, también lo dice Pérez Reverte. Los supervivientes tienen ya de entrada una sospecha encima de ellos. Y los ricos, que no lo han heredado, que no les ha caído del cielo, que también algo habrán hecho para ser ricos. Y es algo que se expresa no con un texto español, sino con un texto francés de Balzac. Así que forma parte de la cultura francesa pensar de esta manera. Dice Díaz Rato, tampoco son los peores. Bueno, imagino que serán los franceses los que, por Balzac. Inglaterra resulta ser el país menos envidioso en todas las métricas, lo que no me ha sorprendido, dice Díaz Rato. Un dato revelador del estudio: los envidiosos aceptan mejor, lo que se ha dicho, aceptan mejor a los ricos que han conseguido su fortuna por el azar que por el trabajo. Bueno, la explicación es esta. Le contesto, perdón, le contesto, Dios santo. Y hoy es el primer día en el que no, es el primer día del curso, pero no en el que doy clase. Hoy simplemente voy a poner algunos exámenes, sí. Bueno, que le contesto en directo. Pero como abundan y hay que complacerles, es natural que Hacienda grave más severamente las rentas del trabajo que las de la Lotería Nacional. Vaya, vamos a hablar de la lotería, precisamente, que hasta hace poco estaban exentas. ¿Qué sentimientos tan nobles son los que inspiran la justicia social? Bien, cuanto mejor, falta una tilde, yo creo que escribe con un móvil o algo así.
o peor, con una especie de tableta, o esas cosas que tenían nombre de vaya, Raspberry, o si es que no se han extinguido ya, como los Buscas, pero hay gente que sigue usando Buscas, especialmente la gente que cree que los persiguen y lleva gorritos de papel. Bueno, no sé desde qué dispositivo escribirá, pero le juega alguna mala pasada. ¿Cuánto mejor nos iría en España si los sociólogos se dedicaran, como en otros países menos pajeros, a medir objetivamente comportamientos y actitudes en vez de a opinar sobre cosas que pueden medirse o a indoctrinar y hacer política? Bueno, el último sociólogo español de ese oficio, con esa profesión sociólogo, que ha escrito sobre la envidia varias veces, además, ahora lo vamos a ver, es Amando de Miguel. Pero vamos, básicamente es cierto, se ha basado en lo que han dicho Unamuno y otros tantos, incluido Fernando Díaz Plaja. El caso es que acusa a estos sociólogos de pajeros, pero caramba, ¿qué medio científico, qué medio verdaderamente científico hay para determinar la envidia de un país, para estudiar la envidia? Porque si es preguntando, si preguntamos a Xavier Arsallus si es racista, dirá que no. Si preguntamos a un español si es racista, si es envidioso, evidentemente dirá que no. Y si lo confiamos a un test simple, responda a estas preguntas para ver si es envidioso, pues puede perfectamente trampear con el test. Un método serio para ver la envidia supongo que requeriría encerrar a gente en sótanos universitarios como en Palo Alto y como en los experimentos psicológicos de los años 60, 70, y creo que no se ha hecho tal cosa para estos estudios, así que tampoco confiemos demasiado en los superhombres alemanes que han hecho estudios muy científicos. No, seguramente habrán preguntado, ¿es usted envidioso? Y todo el mundo habrá dicho que no. De todas maneras, a mí no me han preguntado, así que no sé tampoco qué rango de población, qué selección habrán hecho. Pero en todo caso, yo creo que determinar si la población es envidiosa requiere muchos más estudios de los que seguramente habrán sido capaces de hacer. Bien, pues voy a demostrar lo que digo, que aquí se envidia no solo el bien ajeno, sino el mal ajeno. Y voy a sacar las citas de, ya lo he dicho, si es que lo ha estudiado muy bien, Fernando Díaz Plaja, en El Español y los 7 pecados capitales. Bueno, pues en el capítulo de la envidia, cita el entremés del Hospital de los Podridos, que durante mucho tiempo se atribuyó a Cervantes. Él le da esa atribución. Bueno, es una obra muy divertida, muy bien escrita, seguramente no es de Cervantes, es altamente improbable que sea de Cervantes. Pero bueno, en esta obra tenemos esta escena. Entra el rector del Hospital de los Podridos y dice: ¿de qué es la pudrición de este? Y el secretario dice: señor, este es un podrido furioso, y dale gran pesadumbre ver a un vecino suyo que todas las cosas le suceden bien. Y el rector dice: ese es mal caso, y es más envidia que pudrición. Y dice Valenzuela: ¿cómo envidia? Los diablos me arrebaten si tal es, señor rector, sino que es este hombre muy avariento y miserable, que por ser tal, nada le había de suceder bien. Y el rector dice: tiene razón, que a los tales poca ventura les había de ayudar. Y si alguno tiene razón de pudrirse, es este hombre. Y así se le puede dar 3 días en la semana para que se pudra. Valenzuela dice: ¿cómo 3 días? Más me pudriré de no pudrirme. Y el rector dice: andad con Dios y podríos el tiempo que os diere gusto. Valenzuela dice: beso las manos a vuesa merced por la merced. Vase Valenzuela y sale Gálvez. Gálvez dice: que haya mujer de tan mal gusto, por esta se debió decir que hay ojos de lagañas, que hay ojos que de lagañas se enamoran. Y el rector dice: ¿de qué se pudre este hermano? El secretario dice: este hermano se pudre de que una dama muy hermosa de este lugar está enamorada de un hombre calvo y que mira con un antojo. Y el rector dice: pues, ¿de esos pudrís, hermano? Pues, ¿qué os va a vos en que la otra tenga mal gusto? Es decir, ¿cómo puede haber ahí dolor o tristeza porque una mujer muy hermosa
tenga mal gusto y esté con un calvo. Pues es su problema, peor para ella, pero además es que ahí no hay nada que envidiar. Y dice Gálvez, pues no me ha de ir, que más quisiera yo verla enamorada de un demonio. ¿Por qué una mujer tan hermosa ha de favorecer a un hombre antojicalvo? Y el rector dice, y con la cólera que lo toma. Y Gálvez dice, no lo he de tomar con cólera. Dígame, vuesa merced, ¿qué ha de hacer una mujer cuando despierte y vea que tiene a su lado un hombre calvo, o calavera, o calabaza, que tal parece un calvo? Ni cómo le puede mirar con buenos ojos, teniéndolos él tan malos. Y el rector dice, ea, vos estáis podridos. Hola, ministros, meted allá ese podrido. Y dice Gálvez, a mí, señor, ¿por qué? Esto es envidia del mal ajeno. ¿Qué le importa, como dice el rector, qué os va a vos en que la otra tenga tan mal gusto? Pero no nos quedamos aquí, sino que en Tormento, de Benito Pérez Galdós, también citado por Fernando Díaz Plaja, que además también cita a Galdós en más pasajes a propósito de la envidia. Por ejemplo, cuando censa todas las envidias que muestra Pío Baroja en sus memorias, aunque es cierto que en alguna hay un corte, porque cuando toma como envidia que Baroja llame a Rubén Darío indio, no cita el pasaje entero cuando sus amigos le dicen, pero eso es un insulto. Y Baroja dice, no, ¿por qué va a ser un insulto? Pero es cierto que Baroja muestra lo que no puede calificarse sino como envidia. Decir, por ejemplo, que las ideas científicas de Ramón y Cajal no tienen ninguna trascendencia, o sea, auténticas barbaridades. Otras cosas pueden atribuirse a la sinceridad y en fin, a la pachorra de Pío Baroja, con la que lo juzga todo sin darse un ardite en los idolafori o los idolateatri, esos ídola que él creía que eran un libro de Bacon, o al menos así lo finge en un prólogo, en una conferencia sobre Zarcaín, el aventurero en el cine, que dice que algún crítico relaciona su obra con los ídola de Bacon y dice, bueno, pues me compro las obras de Bacon, se las traen y ve que ningún libro se llama ídola, ni ídola fori, ni ídola teatri, ni ídola specus, ni nada parecido. Bueno, a veces hay independencia clarísima en el pensamiento crítico de Pío Baroja y es muy aprovechable, pero en otros casos hay evidentemente envidia, como cuando dice de Emilia Pardo Bazán que ve en ella dos problemas, uno que está gorda y la otra que eso del lenguaje. ¿Cómo que eso del lenguaje? Sí, eso del casticismo del lenguaje, ¿no? O sea, lo que tiene con Emilia Pardo Bazán es indecente y es innombrable, porque además en la entrevista que le hacen en la linterna de Diógenes, él se precia mucho de leer a los rusos. Si él lee a los rusos es porque los ha introducido en España Emilia Pardo Bazán, que fue la primera que dio una conferencia sobre los rusos. O sea, el desprecio que tiene Pío Baroja por Emilia Pardo Bazán es desde luego indecente, y si no es puro machismo, puede tener sus buenas tajadas de envidia. El caso es que Pérez Galdós nos da otro ejemplo de tristeza del mal ajeno, pero claro, es subvertir la idea de la envidia, no es compasión, es que envidian ese mal ajeno. Tormento. La lucha por la existencia es aquí, en España, más ruda que en otras partes. Reviste caracteres de ferocidad en el reparto de las mercedes políticas y en la esfera común. Tiene por expresión la envidia en varias formas y en peregrinas manifestaciones. Se da el caso extraño de que el superior tenga envidia del inferior, y ocurre que los que comen a dos carrillos defienden con ira y anhelo una triste migaja. Pero quizá esta envidia absurda, quien mejor la retrata es Jorge Luis Borges en una de sus ficciones, en la lotería de Babilonia. Precisamente volvemos a la lotería. Nadie ignora, dice en este cuento, que el pueblo de Babilonia es muy devoto de la lógica y aun de la simetría. Era incoherente que los números faustos se computaran en redondas monedas y los infaustos en días y noches de cárcel.
Es una lotería que no solo subasta bienes, sino no solo ofrece bienes, sino también males, o dinero o cárcel. Algunos moralistas razonaron que la posesión de monedas no siempre determina la felicidad y que otras formas de la dicha son quizá más directas. Otra inquietud cundía en los barrios bajos. Los miembros del colegio sacerdotal multiplicaban las puestas y gozaban de todas las vicisitudes del terror y de la esperanza. Los pobres, con envidia razonable o inevitable, claro, los pobres envidian esta posibilidad del terror. Los pobres, con envidia razonable o inevitable, se sabían excluidos de ese vaivén notoriamente delicioso. Los pobres aquí envidiaban el terror del castigo que tenían aquellos que podían jugar a la lotería y que, claro, podían perder lo que tenían. Los pobres no tenían nada. Esta envidia, Borges la califica de razonable o inevitable. Inevitable puede entenderse casi en términos genéticos o bien en términos lógicos. Tenía que pasar. Bueno, quizá los españoles hemos llegado a esa decantación suprema, a ese confín de la envidia que es envidiar los males ajenos. Expuesto esto, defenderé a los españoles que han sostenido desde siempre que los españoles son envidiosos. Es un poco la paradoja de Epimenides de Creta. Todos los cretenses son mentirosos y lo dice un cretense. Todos los españoles dicen todos los españoles son envidiosos y lo dice un español. Es bastante paradójico igualmente. Bueno, que yo sepa... bueno, de hecho, que yo sepa, ¿no? Que sepa Díaz Plaja, que ha hecho un trabajo magnífico. Un trabajo magnífico que puede remontar la envidia hispana a Marcial, porque Marcial no dice que los españoles sean envidiosos, pero según Díaz Plaja, Marcial él mismo es envidioso y demuestra envidia. Así que podemos decir que la envidia hispana empieza con Marcial. Y luego, entre los tratadistas que hablan de la envidia hispana, tenemos en primerísimo lugar, en primerísima fila, a Ibn Hazm de Córdoba. En una obra que debo decir que yo no conocía. Yo me he preocupado de tener todas las obras de Ibn Hazm, que es un autor que me entusiasma, pero tiene una obra desperdigada en obra ajena. Si me voy al diccionario Bompiani de obras literarias, encuentro firmado por Romano esta explicación sobre la epístola apologética. La epístola apologética fue escrita en contestación a una carta del literato de Kairawán, bueno, Ibn al-Rablb, muerto en 1038, que reprochaba a los andalusíes que no se hubieran preocupado de perpetuar el recuerdo de sus personajes célebres. También le contestó un primo de Ibn Hazm, a quien iba dirigida la carta, en una risala conservada principalmente por Ibn Basam de Santarém, en su Dajira. La contestación de Ibn Hazm, recogida por al-Makkari en sus analectas, pero que en realidad es el Nafatib, el perfume exhalado de la rama de Al-Ándalus, fue escrita hacia 1029 a petición del reyezuelo de Alpuente. Pero no la hizo pública hasta unos 10 años más tarde, y por haber fallecido el destinatario previsto, la dirigió a un amigo suyo. En la epístola apologética pueden distinguirse una introducción, dos partes y una conclusión. La introducción presenta un resumen del contenido de la epístola de... era una errata, porque estoy viendo una edición digitalizada, no es Ibn al-Rablb, es Ibn al-Rabib. Y además un panegírico del rey de Alpuente. Perdón por la estupidez. Y la primera parte, tras referirnos que ya Mahoma predijo la conquista de la península, se extiende en consideraciones acerca de la situación de Córdoba y de las características geográficas de Al-Ándalus. Pone de relieve que son muy pocas las obras que existen acerca de Kairouán, y tras citar el «Nadie es profeta en su tierra» del Evangelio de Jesús, acaba por referirnos el trato que se da en Al-Ándalus al sabio que muestra elevado talento. Esto no es más que un reflejo de su propia experiencia personal, nos dice Romano. Bueno, pues ¿dónde está esto? ¿Dónde está esto?
bueno, pues hay una traducción francesa de Pelá publicada en la revista Al-Ándalus de Madrid en el número 19 en 1954, página 61-94. Claro, importaría saber también que la Dagira de Ibn Bassam, por cierto voy a buscar la Dagira de... Ah, claro, sí, lo había buscado. Sí, bien. Bueno, la Dagira de Ibn Bassam fue editada por Dosí, fue traducida al inglés por Pascual de Gallangos y parece ser que fue también traducida por Emilio García Gómez, y la traducción de Emilio García Gómez es la que cita Fernando Díaz Plaja. No he encontrado dónde la tradujo. Lo más parecido, lo más aproximado, y esta puede ser perfectamente la fuente de Díaz Plaja, porque puede ser una edición muy antigua o un artículo difícil de encontrar. El caso es que en el prólogo a El collar de la paloma de Ibn Hazm de García Gómez encuentro citado este pasaje. Dice García Gómez: no resisto a la tentación de reproducir aquí una página de nuestro autor en su risala apologética, Apud Maccarí Analecte, la edición francesa de las Analectas, volumen 2, 114 y 115. Por lo tanto, a lo mejor no lo ha traducido Pascual de Gallangos, porque él tradujo la primera parte al inglés, pero en 2 volúmenes. Bueno, no sé si estará allí. Que en otra parte he traducido, dice García Gómez. O sea, que sí, hay una traducción de García Gómez de la epístola apologética. Que Pérez, sigue diciendo García Gómez, ha relacionado, o sea, no solo este pasaje, sino toda la epístola la ha traducido García Gómez, pero no sé dónde. Que Pérez ha relacionado con Montesquieu, y que nosotros, a 9 siglos de distancia, casi puede recordarnos a Larra. Larra también es un autor citado acerca de la envidia de los españoles por Fernando Díaz Plaja. Le llama la atención a Larra que los que salen de un teatro siempre están más sonrientes y vivarachos si se ha silbado y pateado la obra. Comenta el autor, dice García Gómez, con amargura española, el pasaje del Evangelio, Lucas, capítulo 4, versículo 24, Nemo profeta acceptus est in patria sua, y dice: esto es particularmente verdad en España. Sus habitantes sienten envidia por el sabio que entre ellos surge y alcanza maestría en su arte. Tienen en poco lo mucho que puede hacer. Rebajan sus aciertos y se ensañan en cambio con sus caídas y tropiezos, sobre todo mientras vive, y con doble animosidad que en cualquier otro país. Si acierta, dicen, es un audaz ladrón y un plagiario desvergonzado. Si es una medianía, sentencian, es una nadería insípida y una mediocridad insignificante. Si madruga en apoderarse del trofeo de la carrera, preguntan, ¿de dónde ha salido este? ¿Dónde aprendió y cuándo ha estudiado? Si la suerte le lleva luego por el camino de descollar claramente sobre sus émulos o le hace abrirse una senda que no es la que ellos frecuentan, entonces se le declara la guerra al desgraciado, convertido en pasto de murmuraciones, cebo de calumnias, imán de censuras, presa de lenguas y blanco de ataques contra su honor. Le atribuirán lo que no ha dicho, le colgarán lo que no ha hecho, le imputarán lo que no ha proferido ni ha creído su corazón. Aunque sea hombre señalado y campeón de su ciencia, caso de no tener con el poder público relaciones que le procuren la dicha de salir indemne de los peligros y escapar de las desgracias, si se le ocurre escribir un libro, lo calumniarán, difamarán, contradirán y vejarán. Exagerarán y abultarán sus errores ligeros, censurarán hasta su más insignificante tropiezo, le negarán sus aciertos, callarán sus méritos y le apostrofarán e increparán por sus descuidos, con lo cual sentirá decaer su energía, desalentarse su alma y enfriarse su entusiasmo. Tal es, entre nosotros, la suerte del que se pone a componer un poema o a escribir un tratado. No se zafará de estas redes, ni se verá libre de tales calamidades, a no ser que se marche o huya o que recorra su camino sin detenerse y de un solo golpe. Bueno, caramba, pues esto es una apología de España. Y lo primero que dice es que no, es que las obras no son famosas porque somos muy envidiosos.
concluye Emilio García Gómez diciendo: no podría hallarse mejor pintura, aunque sea, como es lógico, un tanto parcial, de la actividad intelectual de Ibn Hazm a partir de la crisis del califato. Ibn Hazm se considera un envidiado, no un envidioso, porque dice: todos los españoles